De manera general, un motor electromagnético es una máquina que usa las fuerzas magnéticas producidas por un alambre con un flujo de electricidad para accionar el movimiento del motor. Los motores de corriente alterna y de corriente continua utilizan una batería como fuentes de fuerzas eléctricas y magnéticas para hacer girar el motor. El movimiento de rotación de un motor electromagnético se basa en las fuerzas observadas en los polos magnéticos. Un imán colgado de una cuerda en el centro naturalmente girará para hacer frente a uno de los extremos hacia el norte y un extremo hacia el sur. Los polos magnéticos situados en cada extremo del imán se atraen si los polos son opuestos, pero se repelen si los polos son iguales. Cuando dos polos magnéticos positivos se presentan dentro de los campos de fuerza de los imanes, se empujarán lejos uno del otro, y si un polo norte y un polo sur se unen, se atraerán y se adhieren el uno al otro. Para entender de mejor manera, es importante comprender los conceptos que intervienen en un motor para que éste gire: momento de torsión y momento dipolar magnético. Momento de torsión. El momento de torsión en la espira es el producto vectorial de la corriente por el área con la inducción magnética. También puede expresarse como el producto vectorial del momento magnético con el campo magnético. El momento de torsión es máximo cuando el plano de la espira es paralelo al campo magnético y mínimo cuando es perpendicular. El momento de torsión es lo que hace girar la espira alrededor de su eje. Momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético, también llamado momento magnético, es una magnitud vectorial que determina la intensidad de una fuente de campo magnético, así como la orientación de su dipolo magnético resultante. El momento magnético se debe a la interacción de dos campos magnéticos. Uno es el campo en el que se encuentra la bobina y el otro es de la bobina con la corriente. El momento es el producto NIA, donde N es el número de espiras, I es la corriente que circula por la bobina y A es el área de la bobina. Para llevar a cabo el prototipo de un motor electromagnético, el equipo optó por materiales de fácil acceso y que funcionaran para crear un campo magnético y hacer girar una hélice. Se ocuparon materiales tales como imanes de ferrita y neodimio, una lata, un eje de metal, cables de cobre de diferentes calibres, pilas de 1.59 volts, un switch, caimanes, cables, clavos, un socket, abatelenguas, una base de madera, cartón, soldadura y silicón. Con todos estos materiales a nuestra disposición, se buscaron alternativas que nos parecieran originales y creativas, así que empezamos por elegir el diseño de una lata de aluminio de 220 mililitros, atravesada por un eje de acero inoxidable y sostenida por unos soportes hechos de abatelenguas. A la lata se le colocaron 4 imanes de neodimio de manera equitativa a lo largo de su circunferencia, y se hizo una bobina de cobre de aproximadamente 200 vueltas. Después, se hizo un circuito de manera que se le pasara corriente de una pila de 9 volts a la bobina para que se generara un campo magnético que repeliera a los imanes e hiciera que la lata girara sobre su propio eje. Sin embargo, después de muchos intentos y de jugar con las variables para que funcionara el prototipo, no se logró concretar. Para tratar de solucionar esto, se disminuyeron las vueltas de la bobina, se aumentó la fuerza de los imanes e incluso se cambió el voltaje de las pilas. Así que, el equipo probó otras alternativas. Al final se intentaron 3 diferentes opciones antes de llegar al prototipo final. Prototipo final. Al final el equipo decidió simplificarlo motor funcional, quitamos la lata, simplificamos el circuito y en lugar de que los imanes sean los que roten, lo haría la bobina. También se disminuyeron el número de vueltas a 12, se utilizaron 4 pilas de 1.5 volts en lugar de la de 9 volts y se cambiaron los imanes de neodimio por imanes de ferrita. El proceso de elaboración no nos llevó tanto tiempo porque ya contamos con la experiencia necesaria para acabarlo de manera más eficiente. De esta manera se logró que el cuarto prototipo funcionara. Para poder corroborar por qué nuestro motor logró funcionar, se realizaron los cálculos del momento de torsión y del momento dipolar magnético. El único dato que nos hacía falta para poder llevar a cabo los cálculos pertinentes fue el del campo magnético. Primero, se buscó una manera de obtener el campo a partir del grado de los imanes de ferrita. Encontrando en la página web www.supermagnete.es que, de acuerdo con la geometría, medidas y el grado de los imanes, se pudiera obtener el campo en Tesla. Esta página nos brindó un Excel donde solo necesitamos introducir los datos y nos daba el campo resultante. No obstante, se nos presentó una limitante. Solo se nos permite aplicarle un grado N30, mientras que los imanes de ferrita cuentan con un campo magnético menor al de un imán de neodimio, siendo de grado N5.3 como su máximo. Por lo que se optó usar el grado N30, así que el campo obtenido es un estimado y lo más cercano que podemos obtener a los valores reales. El campo magnético neto
de los 4 imanes que se emplearon fue de 0.02 teslas. Finalmente, teniendo los datos, proseguimos con el procedimiento. Como datos, tenemos 4 baterías de 1.5 volts cada una con una carga de 2500 mAh por hora. El voltaje total es de 6 volts y la carga total, haciendo conversiones, es de 9000 coulombs. Tomamos en consideración el tiempo de motor que se usa el motor de 30 segundos. La bobina cuenta con 12 vueltas, el diámetro de la bobina es de 3 centímetros y el campo magnético mencionado anteriormente es de 0.02 teslas. El campo es perpendicular a la corriente. Aplicando fórmulas, primero para empezar necesitamos la intensidad de corriente, la cual es la delta de Q sobre la delta del tiempo. Sustituyendo son 9000 coulombs sobre 30 segundos nos da 300 amperes. Calculamos la resistencia, que es el voltaje sobre la intensidad de corriente, teniendo 6 volts sobre 300 amperes, dándonos de 0.02 ohms. Luego tenemos el momento dipolar magnético, el cual es el número de vueltas de la bobina por la intensidad de corriente por el área. Haciendo sustituciones, tenemos 12 por 300 amperes por pi por 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado sobre 4 y nos da 2.54 amper por metro cuadrado. Finalmente, el momento de torsión es igual al momento dipolar magnético por el campo por el seno de teta. Tomando que el seno de teta es igual a 90 grados, lo cual es 1, nuestro momento de torsión será igual a solo el momento dipolar magnético por el campo. Sustituyendo los valores, que son 2.54 amper por metro cuadrado por 0.02 teslas, tenemos como resultado final 0.0508 newton metro.